Imagínate la escena, llegas a casa después de un viaje cancelado y pillas a tu propio hijo, ese que criaste con tanto cariño, intentando derribar la puerta de tu casa. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y lo que vi en ese momento me rompió el alma de una manera que ni siquiera la muerte de mi marido había logrado hacerlo. Todo empezó como un día cualquiera. Me levanté temprano, preparé mi café, revisé por tercera vez que tenía todo en mi maleta. Ese viaje a San Petersburgo era algo que llevaba meses planeando. Mi hermana menor insistía, sal de casa, respira aire nuevo, diviértete. Y ella tenía razón. Después de que falleció Radion, mi esposo, apenas salí de ese lugar que construimos juntos, donde criamos a nuestro hijo, donde celebramos cada Navidad, cada cumpleaños. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos. El taxi llegó puntualmente a las 8. Eché un último vistazo a todo, cerré la puerta con cuidado y guardé las llaves en mi bolso. Robert sabía de mi viaje. 2 días antes le había contado todo. Incluso se despidió y le deseó buen viaje. Ahora entiendo que ese abrazo tenía un segundo significado. El aeropuerto estaba abarrotado, como siempre. Me registré, pasé por seguridad y me senté en la zona de embarque con mi libro favorito. El vuelo estaba previsto para las 11. Pero a las 10:30, un anuncio por el sistema de sonido lo cambió todo. El vuelo ha sido cancelado por problemas técnicos. Ofrecemos reprogramarlo para mañana. Podría haberme quedado, podría haberme quejado, pero algo dentro de mí gritó, vete a casa. No sé si fue el instinto de una madre o simplemente la intuición de alguien que ha vivido lo suficiente como para sentir cuando algo anda mal. Cogí mi maleta, salí del aeropuerto y llamé a un taxi. Los 40 minutos de viaje transcurrieron mientras observaba las calles de Moscú, pensando si debía intentar volar al día siguiente o si esta cancelación era una señal de no ir. Radion siempre bromeaba diciendo que yo era supersticioso, pero también creía en los augurios. Cuando el auto giró hacia mi calle, algo inmediatamente llamó mi atención. Un camión de mudanzas estaba estacionado justo enfrente de mi casa, con la puerta trasera abierta. Al principio pensé que era de un vecino. Pero a medida que nos acercábamos, una extraña sensación me apretó el estómago. Ese vehículo estaba exactamente en mi camino de entrada. Pagué el pasaje, bajé con mi maleta y a cada paso hacia la casa, me temblaban las piernas. Algo estaba muy mal. Lo sentí en mis huesos. Fue entonces cuando los vi. Mi hijo Robert, mi único hijo al que amamanté, al que aprecié durante noches de pesadilla, estaba arrodillado ante mi puerta, abriendo la cerradura con una herramienta en la mano. A su lado Poliña, mi nuera, sostenía un destornillador y tenía una expresión concentrada en el rostro. Estaban tan involucrados en ello que no me notaron de inmediato. Por un momento mi mente se negó a aceptar esa escena. Fue como una pesadilla retorcida. Y detrás de ellos, en el maletero de la camioneta, reconocí mi cómoda de madera tallada, heredada de mi abuela, las sillas del comedor que Radion y yo compramos para nuestro 10º aniversario. Era demasiado. Respiré hondo y grité tan fuerte como me permitieron mis cuerdas vocales, ¿qué estás haciendo en mi casa? Robert se levantó tan bruscamente que casi perdió el equilibrio. Su rostro en segundos pasó del asombro al pánico. Poliña se quedó quieta con el destornillador en la mano, la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Mamá, no deberías estar aquí hasta dentro de 2 semanas, tartamudeó, mientras gotas de sudor corrían por su frente, a pesar de que el día no era caluroso. El vuelo ha sido cancelado, respondí, mi voz temblaba entre el shock y la ira que comenzaba a hervir. Pero eso no responde a mi pregunta. ¿Qué estás haciendo con mi cerradura? Suegra, nosotros solo. Poliña intentó justificarse, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Solo qué? Mi tono se elevó cortante. ¿Simplemente entrar y llevarse todo? ¿Simplemente vaciar mi casa mientras no estoy? Miré más de cerca el maletero del camión. No eran solo muebles. Había cajas, bolsas, objetos envueltos en mantas. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuántas veces esperaron mi ausencia para quitarme lo que era mío? No es lo que piensas, mamá, intentó Robert, pero su voz sonó débil, patética. Entonces explícame, me crucé de brazos, tratando de contener el temblor en mis manos. Explique por qué mi hijo está entrando a mi casa.
Explica por qué mis cosas están en ese camión. Dio un paso hacia mí y automáticamente retrocedí. Un pequeño movimiento, pero lo golpeó como una bofetada. En voz baja, casi ahogándose, murmuró. Estamos pasando por un momento difícil. ¿Difícil? Una risa seca y amarga escapó de mis labios. ¿Y eso te da derecho a robarme? No estamos robando. Interrumpió Poliña, su voz ya aguda. Somos familia. Pensamos que podrías ayudarnos. Se pide ayuda, respondí frío. No se abren cerraduras. Subí a la parte trasera de la camioneta y lo que vi adentro fue como un puñetazo en el pecho. Mi juego de porcelana, un regalo de Radión en nuestro 25 aniversario. Las bombillas viejas que compramos en aquel mercadillo hace 30 años. Los cuadros de la habitación, incluido el último que pintó mi madre antes de morir. Libros, adornos, incluso la vieja radio de mi padre. ¿Cuánto cuesta? Pregunté sin girarme, casi en un susurro. ¿Cuánto creías que ibas a ganar vendiendo mi vida en cajas? Mamá, por favor, a Robert se le quebró la voz. Me volví para mirarlo y las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente fluyeron. Una pregunta, Roberto. Solo uno. Y quiero la verdad. Respiré hondo. ¿Es esta la primera vez? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hijo no tuvo el valor de mirarme a los ojos. Poliña se mordió el labio y miró al suelo. Responde, mi voz se apagó. No fue todo lo que dijo Robert. Y esa sola palabra fue como un golpe en el pecho. Has venido antes, dije apoyándome en el costado de la camioneta porque mis piernas amenazaban con fallar. Cuando fui al mercado. Al visitar la iglesia. Cuando fui al médico. No lo sé, mamá, a veces, admitió en voz baja. En los últimos 3 meses. 3 meses. Durante 3 meses viví en esa casa pensando que estaba a salvo. Mientras tanto, mi propia sangre planeaba traicionarme. Cada objeto que se llevaron era una parte de mi historia. Y los vendían como si mi vida no valiera nada. Caminó por la casa como un ladrón. Esos momentos extraños en los que un libro no estaba en su lugar, o el joyero parecía fuera de lugar, no fueron mi imaginación. Fue él. ¿Qué has tomado ya antes de hoy? Pregunté aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. Intercambiaron una mirada, la complicidad de alguien que comparte un sucio secreto. Pequeñas cosas, murmuró Poliña, como si eso pudiera facilitar las cosas. ¿Pequeño cómo? El calor de la ira quemó mi garganta. Algunas joyas, confesó Robert, casi inaudible. Los candelabros de plata. Unos libros antiguos. Pensábamos que valían algo para un anticuario. Cada palabra era un cuchillo. Los pendientes de mi madre. Lo solté asfixiado. El collar de perlas que me dejó. Y el anillo que usó el día de su boda. Pensé que había perdido. Busqué en toda la casa. Necesitábamos dinero, madre, intentó justificarse Robert, pero se le quebró la voz. Si era urgente no había más que preguntar. Mi voz resonó por la calle silenciosa, aguda como el cristal. Soy tu madre, Roberto. Cuando estamos en problemas hablamos. Pero elegiste robarme. Eligieron la traición. Usted mismo ha dicho que la pensión apenas alcanza, interrumpió Poliña, desafiante. ¿Quién cuenta cada centavo? Como si eso te diera derecho a decidir por mí. No reconocí mi propia voz cuando respondí. Entonces eso justifica que entren aquí como ratas y se lleven lo que quieran. Bajé del escalón y entré a la casa. Necesitaba ver el daño con mis propios ojos. A primera vista todo parecía igual. Pero cuando conoces cada rincón de una casa, los vacíos gritan. El estante donde se encontraba la colección de cristales de mi abuela estaba vacío. El armario donde Radión guardaba sus relojes estaba abierto y los estantes vacíos. Entra en la habitación como si pisaras brasas. Robert y Poliña se arrastraron detrás de mí, sin atreverse a acercarse. Abrí el cajón superior de la cómoda, aquel donde guardaba las cosas más preciadas. Estaba casi vacío. El medallón, mi voz salió hueca, como si no fuera mía. El medallón de oro que me regaló Radión en nuestro último aniversario.
En el interior, nuestras fotos de jóvenes. ¿Dónde está? Silencio. ¿Dónde está? La furia se elevó como una ola, más fuerte que cualquier cosa que jamás hubieran visto en mí. Lo vendimos, admitió Poliña bajando la mirada. Hace 2 semanas. Necesitábamos pagar el alquiler o nos desalojarían. Algo dentro de mí se rompió. Ese relicario era lo último tangible que me quedaba de Radión, la última parte de nuestra vida juntos. ¿Por cuánto? Mis manos temblaron más fuerte. ¿Cuánto cuesta? 2.500, escupió Robert, rápidamente como si quisiera acabar de una vez. 42 años de matrimonio. ¿Recuerdos? Amar. Por 2.500. Me senté en el borde de la cama antes de que mis piernas cedieran. Las lágrimas cayeron sin resistencia y ni siquiera intenté detenerlas. Robert dio un paso adelante y extendió la mano para tocarme el hombro, pero me aparté. No me toques, le advertí con voz gélida. Ni se te ocurra pensar en ello. Mamá, lo siento, sollozó. No se suponía que fuera así. Pensábamos que estarías fuera por 2 semanas. Tomaríamos lo justo para pagar todo y ni siquiera te darías cuenta. ¿Y luego? Lo miré directamente a los ojos. Cuando regresé y vi que todo había desaparecido, ¿qué ibas a decir? ¿Que había sido un robo? ¿Me mentirías en la cara mientras lloro por lo que perdí? No hubo respuesta. Porque no hay ninguna respuesta que lo justifique. ¿A quién le vendieron mis cosas? Pregunté porque necesitaba saber cada detalle sucio de esa traición. ¿Dónde están las joyas de mi madre, los relojes de Radión, el cristal? En el juramento de la 7ª Parcovaya, murmuró Poliña. La mayor parte está ahí. El resto lo vendemos en hábito en grupos. ¿En qué? Mi voz era un hilo de acero. Deudas, Robert tragó saliva. Tarjetas rotas. 3 meses de alquiler atrasado. El banco ya amenazaba con quedarse con el coche. Los cobradores llamaban todos los días amenazando. Y ni una sola vez se me ocurrió preguntar. La pregunta salió con tanta calma que hasta yo me asusté. Ni una sola vez pensaron en decirle la verdad a su propia madre. Se pasó la mano por la cara. Vi que ella también lloraba, pero esas lágrimas ya no me conmovían. Después de una traición así, el dolor se convierte en algo frío, pesado, que se instala en el pecho. Estábamos avergonzados, susurró. Avergonzado de admitir que nos estábamos hundiendo. De eso no nos dimos cuenta. Así era más fácil convertirse en ladrones, agregué con amargura. Robar a una señora de 70 años que vive de una pensión. Poliña levantó la cabeza y su mirada era dura, llena de algo que no podía descifrar. No eres solo una anciana, Rosa. La frase salió como un cuchillo. Esta casa de aquí, en este barrio, vale millones. 4 al menos. No tienes idea de lo que tienes. Mientras nos apretujamos en un kitnet en el barrio más barato de la ciudad. Sentí un frío subir dentro de mí. ¿Qué quieres decir con eso? Miró a Robert como pidiendo permiso. Él sacudió la cabeza casi imperceptiblemente, pero ella continuó. Esta propiedad es un activo. Y vives aquí solo con habitaciones vacías. Mientras tanto, nosotros trabajamos 60 horas a la semana y apenas llegamos a fin de mes. Entonces decidiste que no merezco vivir en mi propia casa, le expliqué, demasiado tranquila para lo que hervía dentro. No es justo, Poliña levantó la voz y cualquier rastro de remordimiento desapareció. Nos matamos entre nosotros y apenas sobrevivimos, mientras tú te sientas en este palacio como si fuera normal. Esto no es un palacio. Mi voz temblaba a pesar de todo. Es la casa que Radión y yo construimos en 40 años, ahorrando cada moneda. Renunciamos a las vacaciones, a lo superfluo, a todo lo que pudimos para pagarlo. Aquí están nuestras vidas. Nuestros recuerdos. Los recuerdos no pagan las cuentas, escupió con frialdad. Poliña, ya es suficiente, intentó interrumpir Robert, pero ella no lo miró. Voy a decir la verdad, ya que nadie tiene el coraje. Tu madre está encima de una fortuna y nosotros nos estamos ahogando. ¿Por qué ella lo tiene todo y nosotros nada? Me levanté y enfrenté su mirada sin pestañear.
¿Quién crees que eres para decidir lo que necesito o no? ¿Quién te dio el derecho de juzgar mi vida? Ella se cruzó de brazos desafiante. Alguien tenía que decirlo. Tu verdad es un plan de robo, respondí en voz baja. Esperaste mi viaje para vaciar mi casa. Así que lo que. ¿Qué viene después? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada. El silencio fue la respuesta más elocuente. Buen Dios, mis piernas volvieron a debilitarse. ¿También pensabas vender la casa? Mamá, no. Robert abrió mucho los ojos, pero su rostro ya lo traicionaba ante sus palabras. Respiré profundamente y sentí que algo duro y frío se formaba en mi pecho. Llega. Ahora tomarás una decisión. O devuelven todo lo que había en ese camión, hasta el último papel, o en 5 minutos esta calle estará llena de testigos, un funcionario, la policía y el jefe del distrito. Elegir. Se lo devolvimos, murmuró Robert, como si le hubieran quitado un peso inmenso de encima. ¿Qué? Poliña se volvió hacia él, furiosa. ¿Te has vuelto loco? Necesitamos ese dinero. Continuar. Basta, Poliña. Se pasó la mano por la cara, como si pudiera borrar las últimas horas con un gesto. Fuimos demasiado lejos. Sacó el teléfono de su bolsillo. Ya había marcado el número de Faina antes de que terminara su frase. ¿Faina? Mi voz sonó más firme de lo que sentía. ¿Eres tú, Roza? No habías volado. Faina, te necesito. Urgente. Necesito un testigo. Estoy en camino, respondió secamente y colgó. Guardé el teléfono y volví a la puerta. Tienes 2 opciones, esperar a que llegue Faina y llamar a la policía, o empezar a descargar ahora. Tal vez, solo tal vez, lo pensaré. Esto es un chantaje. Escupió Poliña con los ojos ardiendo. No, respondí con calma. Esto se llama justicia. O lo más cerca que estaré hoy. Robert bajó la cabeza, como si llevara sobre sus hombros el peso de cada pieza robada. Caminó hacia el camión con pasos pesados y arrastrando los pies. Poliña quedó paralizada por un segundo, antes de seguirlo, exactamente como caminan aquellos que sienten vergüenza y odio al mismo tiempo, mezclados en dosis iguales. Me quedé dentro de la casa, con la palma de la mano apoyada en el pecho, escuchando los ruidos del exterior, el crujido de las correas al aflojarse, la madera golpeando sordamente contra el suelo, el cauteloso arrastre de mis pertenencias al ser devueltas, como si el aire mismo intentara devolverme lo que me habían quitado. La tetera silbó en la cocina. No recordaba haberlo llamado. Agarré una taza, pero no había lugar en mí para nada más que ese nudo. El agua hirviendo ardería sin alivio. Me quedé junto a la ventana, contando mentalmente como me enseñaron después del hospital, cuando los ataques se producían en oleadas de 3. 1. 2. 3. Respirar. Minutos después, pasos apresurados en la acera. Faina. Entró jadeando con el pelo corto revuelto por el viento y los ojos afilados como espadas. ¿Qué está pasando aquí? Su mirada saltó de la camioneta a Robert, luego a mí. Roza, no era tu vuelo hoy. Siéntate, Faina, le pedí señalando la silla. Ahora te explico. Y le expliqué. Todo. Las huellas canceladas, el medallón vendido, la falsa donación. Ella escuchó en silencio, la arruga entre sus cejas se hacía más profunda con cada palabra. Cuando terminé, su voz cortó el aire como un cristal. Después de todo lo que hiciste por ellos, Roza. Eso no fue solo conseguir algunas cosas. Fue sistemático. Paso a paso. Planificado. Lo sé, admití con la garganta seca. Pero él es mi hijo. Y tú eres su madre, respondió con dureza. Y una madre tiene derecho a la seguridad. Acerca de. A cerraduras que no se pueden abrir. Salimos al balcón. Robert y Poliña ya estaban descargando la cómoda y las sillas de caoba. Sus movimientos eran lentos, culpables, la suya abrupta, llena de una ira que no encontraba dónde hundirse. Los vecinos empezaron a espiar. Desde el patio contiguo, Mikhailovna se acercó con cautela. Roza, ¿está todo bien? ¿No te habías ido de viaje? El vuelo fue cancelado, mentí, ajustándome la chaqueta.
Si necesitas algo, te llamo. Ella asintió y dio un paso atrás, comprendiendo que no era momento para preguntas. 2 horas. Allí nos quedamos Faina y yo viendo el retorno forzado de mi vida, los muebles volviendo a su lugar, las cajas ocupando los espacios vacíos, los mantones extendidos en el suelo que ellas mismas habían pisoteado la noche anterior. El sol se inclinaba, alargando las sombras. El aire olía a polvo y a algo más, como si la casa suspirara, aliviada o simplemente agotada. Cuando por fin el maletero del camión estuvo vacío, recorrí las habitaciones. Sí, muchas cosas habían regresado. Pero el vacío seguía gritando, el cristal de la abuela, el reloj de pared, la caja de música, el relicario. Vacié no solo en los estantes. Mucho ha desaparecido, dijo, regresando a la entrada, mirándolos. Y no se recuperarán. Lo vendimos, Robert tragó. Ya no es posible. Entonces haré una lista, respondí fríamente. Completo. ¿Qué, dónde, cuándo, cuánto? Y me pagarán el valor real, no las migajas. No tenemos ese dinero. Estalló Poliña. Lo encontrarán, interrumpió Faina, antes de que pudiera hablar. Turnos extra, trabajos ocasionales, lo que sea. Hasta el último copec. Oh, se cruzó de brazos, Roza empieza a llamar. Sacó el teléfono de su bolsillo. En la pantalla, entre las llamadas recientes, el número del cerrajero que me salvó años atrás cuando perdí las llaves. Igor. Primero lo llamo, señalé. Luego, para los demás. Y algunas cosas, miré a Robert a los ojos, simplemente ya no serán posibles para ti. Físicamente. Poliña se quedó paralizada, con el dedo sobre el botón de marcación. Fue entonces cuando la voz de Faina estalló firme. Roza, voy a hacer café. Necesitamos aguantar. Hazlo, Faina, asentí sin quitarles los ojos de encima. Y presioné el botón verde. Tienes, agregué al teléfono y a ellos, exactamente 1 hora. En 1 hora, esta casa tendría cerraduras nuevas. Afuera, las correas volvieron a crujir. La madera tintineó sorda. Descargaron lo que quedaba de mi vida y me lo devolvieron poco a poco. En la cocina, Faina puso al fuego el plato turco. Pero dentro de mí el vacío todavía sonaba como una campana hueca, haciendo eco del viento que pasa a través de las ventanas rotas. Devolvámoslo todo, murmuró Robert al pasar, con la mirada baja. Ya han devuelto muchas cosas al lugar equivocado, respondí. Por lo demás, lo pagarán. No en monedas lombardas, sino a su valor justo. Esto es un chantaje. Insistió Poliña arrastrando una caja. No, dijo Faina sin voltear. Chantaje es irrumpir en la casa de tu propia madre. Está intentando arreglar, agregué, lo que pisaste. Faina colocó una taza frente a mí. 2 cucharadas de azúcar, como a mí me gusta. Su mirada fue suficiente para calentar lo que el café no pudo. Respira, Roza, siseó. 1, 2. 1, 2. Estás aguantando. Asentí, tomando un sorbo. Y sin alzar la voz, dijo al pasillo. A partir de ahora tengo un testigo. Y una grabación. Levanté el teléfono. El punto rojo en la esquina de la pantalla llevaba mucho tiempo ardiendo. Todo lo que dijeron sobre incautación, Doberación, Lombardía, ya está aquí. Poliña se estremeció. No es justo. Sí, interrumpió Faina con voz gélida. Es justo no entrar en la casa de tu propia madre. Robert se acercó con las manos extendidas y las palmas hacia arriba, como si se rindiera. Mamá, sobre la Doberación, mañana la cancelaré. No, lo interrumpí. Mañana iré a ver a mi abogado y lo cancelaré yo mismo. Y revisaré cada hoja de papel para asegurarme de que no quede nada, ningún documento que aún le dé acceso a mis activos. Era Poliña. Tartamudeó. Ella me presionó, dijo que. Tú lo firmaste, dije con firmeza. Entraste a mi casa. Vendiste el medallón de Radión. Son tus elecciones. El timbre de la puerta sonó como un disparo. En la puerta, un hombre de unos 45 años, maleta en mano, mirada tranquila. Igor Ribliov, cerrajero. ¿Llamaste? Sí, me alejé. Todas las cerraduras.
Puerta de entrada, puerta de atrás, puerta de garaje. Hoy. Lo evaluó con la mirada, calculando mentalmente. Unos 5.000 con mano de obra. Hazlo, dijo sin regatear. Vi por el rabillo del ojo a Robert hacer una mueca ante el precio. 5.000. El precio de mi seguridad. El costo para poder cerrar los ojos por la noche. Igor empezó por el cilindro de la puerta principal. El metal crujía, caía a serrín, el olor a aceite llenaba el aire. La casa se llenó de sonidos de destornilladores y clics de nuevos mecanismos, como si estuvieran poniendo la tapa a un capítulo podrido de mi historia. Faina, mientras tanto, abrió la puerta del armario con un ruido sordo. Roza, come una cucharada de sopa. Lo encontré, lo calenté. No encaja, confesé. Encaja, colocó el cuenco en mi mano. Hoy necesitas sustentarte. Robert se acercó de nuevo, arrastrando los pies como un animal herido. Madre, si quieres, yo mismo iré tras ese lombardo del séptimo Parcovaya. Traigo el recibo. Lo hará, dije. ¿Y la lista? Detallado. Cada artículo, fecha, valor. En su totalidad. Y una cosa más, bajé la voz, sin previo aviso, no vuelven a poner un pie aquí. Hoy están aquí porque yo se los permití. La próxima vez, solo con mi permiso. Entendido, susurró. Eso espero. Igor terminó la primera puerta y miró hacia arriba. Puedo instalar un imperdible extra. Más resistente pero más caro. Pensé. Negué con la cabeza. No. Por hoy es suficiente. Fue a la puerta trasera. Poliña, golpeando el teléfono con las uñas, miró alrededor de la habitación, como si buscara algo o alguien a quien aferrarse. No tienes derecho a aislarnos. Finalmente explotó. La familia no se cuela en casas ajenas, respondió Faina, sin siquiera girar la cabeza. Y Roza tiene todo el derecho a las llaves que solo ella controla. Firmé el recibo, conté los billetes reservados para emergencias, los mismos que siempre imaginé utilizar de otra manera. Igor le tendió una tarjeta. Si lo necesitas, llama. A veces, después de estas historias, acabamos queriendo una alarma también. Gracias, respondí secamente mientras guardaba la tarjeta en mi bolsillo. Eso es suficiente por ahora. Cuando la herramienta finalmente descansó en la maleta, el silencio invadió el pasillo. Un silencio nuevo, denso, como si el aire hubiera ganado peso. Igor se fue y la puerta se cerró con un chasquido sordo de la lengüeta de metal tocando el pestillo. Sin mirar a Roberto, solté las palabras como si fueran piedras. Ahora te toca a ti. Es hora de irse. Se levantó lentamente como si cargara con una culpa invisible. Mamá, al menos un abrazo. Solo para decir adiós como personas. Lo miré, mi niño, al que le enseñé a atarse los cordones de los zapatos, al que caminé hasta la puerta del colegio con la mochila más grande que su cuerpo, al que vi crecer entre sueños y promesas. Dentro de mí, simplemente vacío. Un armario vacío, sin eco. No, respondí en voz baja. Ahora no. No me toques. Sus manos cayeron, flácidas. Poliña cogió el bolso en silencio con los dedos temblorosos sobre el asa. Fue entonces cuando giré la llave del nuevo candado, un clic breve y definitivo como un punto final. Pero él lo sabía, no tenía sentido. Era solo una coma antes de lo que tendría que hacer por la mañana. Después de que la puerta se cerró detrás de ellos y la lengüeta del candado cayó en su lugar, el silencio en la casa se volvió casi físico, espeso, pegajoso, como la noche después de una tormenta de nieve. Me quedé en la entrada, escuchando mi propia respiración, hasta que Faina golpeó las teclas en el registro superior del piano, como si trazara una línea debajo de todo. ¿Estás aguantando, Roza? Ella se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Una mano que conocía el peso de las cosas. No, admití, y mi voz se quebró, deshecha. No puedo soportar nada. Solo entonces surgieron realmente las lágrimas, no de ira, sino de ese cansancio que llega después de un día demasiado largo, en el que poco a poco te has ido desmoronando. Faina me abrazó como una madre abraza a una hija adulta, sin palabras, con fuerza, dejándome desmoronar. Siéntate, ordenó, guiándome hasta la mesa de la cocina. Come al menos unas cuantas cucharadas.
No quiero, negué con la cabeza. No se trata de querer, respondió en un tono que no admitió respuesta. Se trata de necesidad. Hoy lo necesitas. Yo obedecí. La sopa estaba caliente, sencilla, pero cada bocado se tragaba como plomo. Cuando la niebla en nuestra mente se aclaró un poco, tomamos una libreta y caminamos por la casa, lentamente, como inspectores de un recuerdo traicionado. Los muebles estaban en su lugar, las cajas cerradas, pero las vacías chirriaban. En el estante donde estaba la colección de cristales de mi madre, solo había polvo. En el mueble de la radio, el espacio vacío donde deberían estar los relojes. En mi cómoda, el cajón superior está casi vacío, como un agujero en mi pecho. Lo anoté, murmuró Faina, mientras el lápiz arañaba el papel. El collar de tu madre, 60.000, mínimo. Radio relojes, 36. Cristal, 24. Las medallas, mi voz se apagó. Las medallas no tienen precio. Lo vendieron por 2.500. Escríbelo tal como está, no lo dudó. Total, 180. Y eso es la cuenta regresiva. No podrán pagar, dijo con amargura. Tienen deudas que lo cubren todo. Volvemos a la cocina. Faina me miró seria, profesional. ¿Y ahora? Mañana, respondí sintiendo el útil hielo formarse en mi interior, Gleb Petrovich recibirá una visita. Revocamos el poder. Requerimos un acuerdo de reembolso, un mes. Si no cumplen, iré a la policía con la grabación y tu declaración. Está bien, ella asintió. Y es más, prohibirles que se presenten sin avisar. Incluir en papel, sin autorización previa, ni siquiera cerca de casa. Sin excepciones, confirmé. Le había dado un mes. Después de esa noche, repetí, solo un mes para devolverlo todo, sin descuentos de empeño. Nos quedamos allí un rato más, bebiendo el té que se estaba enfriando. La casa estaba oscureciendo y parecía diferente, ya no era el hogar acogedor que alguna vez fue, sino una fortaleza herida, un animal que sobrevivió a la caza y regresó a su guarida. Faina lavó las tazas y cerró la puerta tras ella. La nueva cerradura crujió firme como una promesa. Volví a recorrer la casa, comprobando puertas, ventanas, el garaje. Mis manos giraron la llave por sí solas, como si el miedo tuviera memoria muscular. Dormí en el sofá del salón, sin atreverme a entrar al dormitorio. Dejé encendida la luz del escritorio. Hasta las 3 de la mañana, di vueltas y vueltas, escuchando el crujido de la madera al ajustarse, como huesos en un cuerpo que aún no había asumido el dolor. Por la mañana, tan pronto como abrí los ojos, llamé. Consultorio del Dr. Arlov, buenos días, la voz de la secretaria, serena, eficiente. Baranova, dijo. Necesito una reunión urgente. Revocar un poder y preparar una denuncia penal. Hoy a las 2, respondió ella. Perfecto, colgué y comencé a juntar los papeles, la libreta con la lista, fotos de las cajas vacías, la grabación, el poder firmado después de mi operación, cuando todavía creía que era ayuda. Una cuerda alrededor del cuello. A las 2 en punto estaba en el antiguo y bien cuidado edificio del centro. De detrás de la mesa se levantó Gleb Petrovich con expresión atenta, profesional, pero no exenta de calidez. Roza, siéntate, invitó. ¿Qué pasó? Pareces alguien cuya casa fue asaltada ayer. Casi me reí, aunque no era risa. Y que descubrió que su hijo estaba al otro lado de la puerta. Lo conté todo sin rodeos, con fechas y detalles. Apenas interrumpió, solo notas precisas, el bolígrafo rasgaba el papel como una cuchilla. Esto es grave, concluyó finalmente. Robo, allanamiento de morada, posible intento de malversación de fondos. En conjunto equivale a una sentencia efectiva. Lo sé, sí sé. Y se te aprieta la garganta. Empecemos por lo esencial, me deslizó una sábana. El poder. Le entregué el documento. Sus ojos escanearon las líneas con el ceño fruncido. Muy amplio, comentó secamente. Para una persona postoperatoria, es absurdo. ¿Quién lo escribió? Un abogado recomendado por Roberto, el hielo en su pecho se extendió. Dijo que era barato, que era conocido. Conocido, Arlov torció la boca. Con eso podía ocuparse de cuentas, propiedades, todo. Debería haberse revocado hace mucho tiempo.
Qué bueno que viniste ahora. Firmamos la revocación al mismo tiempo con copias certificadas para el banco. Respiré. Ahora el reembolso volvió a sus notas. Un mes. Un mes, confirmé. El valor total, sobre la base de la valoración real, sin descuentos de embargo. Y nada de visitas no programadas. Prepararé un acuerdo de restitución, dijo escribiendo. Relación detallada, plazo de 30 días desde la firma, con sanciones. Y punto aparte, prohibición expresa de cualquier intento de acceder a la residencia sin su consentimiento por escrito. Si llegan tarde usaremos la grabación y tu declaración, agregué. Hecho, asintió. Mañana por la mañana el documento estará listo. Dudé. ¿Y ese abogado, lo conoces? Dijo el nombre. Las cejas de Arlov se movieron. Lo sé, respondió brevemente. Ya tuvo problemas en la orden. Le gustan los esquemas grises. No tengo ninguna duda de que amplió este poder intencionalmente en connivencia con su hijo. ¿Eso también entra en juego? Él entrará, aseguró. Si lo necesitamos, sirve como agravante. Salí de la oficina 2 horas después, como si me hubieran quitado una piedra de la espalda y hubieran atado otra en su lugar. Por un lado, plan, documentos, claridad. Por el otro, la certeza de lo cerca que estaba la ruina y de cómo se podría haber logrado sin esfuerzo. De vuelta en el taxi, la carpeta con los papeles en el regazo, la tarjeta del abogado en el bolsillo, una sola frase seguía resonando en mi cabeza: ahora me defiendo como adulto. Faina ya me estaba esperando en la puerta. Cuando me vio, se cruzó de brazos. ¿Entonces? El acuerdo llega mañana, respondí. ¿Y este abogado? Arlov lo conoce. Dijo que está sucio. Ella jadeó con los ojos muy abiertos. No empezó ayer. O al menos no ayer. Pero todo llevó a esto. La noche volvió a ser una batalla, las cerraduras revisadas 3 veces, la luz del pasillo encendida, el cuerpo tendido en el sofá mientras los pensamientos desgarraban el techo como garras. El sueño llegó fragmentado, entrecortado, y cuando el despertador no sonó, fue el móvil el que rompió el silencio. Un número desconocido en la pantalla, parpadeando como una advertencia. Respiré hondo antes de responder. Un saludo seco y del otro lado, la voz de Roberto, no la que yo conocía, sino una versión de ella, deshilachada, como si estuviera corriendo contra el tiempo y el aire no llegara a sus pulmones. Mami, por favor no cuelgues. Necesito decirte la verdad. Repetí la frase en mi cabeza contando los segundos como me enseñaron en terapia: 1, 2, 3, 4, 5. 5 minutos. Eso es lo que concedí. Hablar. El suspiro que precedió a la confesión parecía contener 8 meses de mentiras. Perdí mi trabajo hace 8 meses. No 3 como te dije. Fueron despidos masivos. Pedí préstamos, tarjetas, alquiler, comida, fingí que todo estaba bien cuando vine a verte. Los cobradores empezaron a llamar al 8º mes, los plazos pasaron y yo simplemente lo pospuse. Hasta que ambos pensaron que sería fácil. La palabra que quemaste como ácido. ¿Poliña? Tartamudeó. Empezó con ella, pero se le quebró la voz. La casa de mamá, los muebles, las antigüedades, ella vive sola, no usa la mitad de las cosas. Me convencí de que fue justo. Terminé por él y mi voz, traidora, tembló al decir el nombre del padre. ¿Y el reloj, Roberto? ¿Ese también fue justo? Silencio. Luego un susurro apenas audible. Ese día ya nos estaban presionando por el alquiler. Necesitábamos pagar. Elegimos lo que valía más y lo vendimos rápidamente. Entiendo. Y era verdad. Entendí la desesperanza, la presión, la ilusión de que no había salida. Pero la comprensión no fue el perdón. No hay vuelta atrás, Roberto. Ni en tiempo ni en confianza. Del otro lado, solo el sonido de una respiración entrecortada. Entonces, inesperado. No voy a pedir perdón ahora. Quiero que sepas que he empezado a arreglarlo. Ayer me tocó el turno de noche en un almacén. Durante el día recojo extras en una gasolinera. Son unos 30.000 al mes. No es mucho, pero encontraré más.
El coche está a la venta por 60, solo para quitármelo de encima. Voy a vender la computadora, la guitarra, todo lo que tenga valor. Interés. Cerré los ojos. Mentalmente revisé la lista en mi cuaderno, valores, plazos, el vacío que teníamos que llenar. No sucederá en un mes. Hablé sin rodeos. Necesitamos al menos 180. Lo sé. La voz se quebró. Pero intentaré reunir la mayor cantidad posible. Si no funciona, aceptaré lo que venga. Solo lo prometo, nunca volveré a hacer eso. Un descanso. Entonces la pregunta que ya ardía en mí. ¿Y Poliña? Ella se fue. Seco como un veredicto. Ayer empacó sus cosas y fue con su hermana. Dijo que si estaba dispuesto a arruinar nuestras vidas por una anciana egoísta, él ya no quería tener nada que ver conmigo. La frase le dolió no por su grosería, sino por la facilidad con la que había salido de su boca, como si ella hubiera ensayado esas palabras, como si las hubiera estado cargando durante mucho tiempo. Escucha bien. Esperé hasta que mi voz volvió a convertirse en una espada. Mi abogado está preparando un aviso de reembolso. Lista detallada, plazo de 30 días, todo autenticado ante notario. Incluye una cláusula, no contacto sin mi autorización por escrito. Si falla, tomo medidas. Tengo una grabación de esta llamada. Tengo testigos. Firmo todo. Inmediato. Y cuando tú me digas iré al registro civil. Sin discusiones, sin negociaciones. Y dudó. No jures por la memoria de tu padre. No lo arrastres a esto. Comprendido. Silencio. Lo único que se podía oír era su jadeo y, extrañamente, el sonido de un pájaro fuera de mi ventana. Cuando el documento esté listo, dijo finalmente, la oficina de Arlov se pondrá en contacto. Vas con pasaporte, lo firmas y cumples. Y te responderé. Murmuró. Hasta el final. Colgué antes de que mi voz volviera a fallar. El celular vibró casi al instante. Número desconocido, prefijo de ciudad. Su corazón se hundió hasta que vio el nombre en la pantalla, Gabinete Arlov. La voz tranquila de Rosa Nikolaevna. Gleb Petrovich pidió informarle que el proyecto de acuerdo está listo. Podemos ajustar los detalles por teléfono y programar la firma en la notaría para hoy, después de las 4. ¿Está disponible? Miré el reloj. 9:07. La luz de la cocina se filtraba suavemente a través de las cortinas y algo dentro de mí hizo clic, como una cerradura que se abría a un nuevo compartimento. Se está trazando una frontera. Voy a estar allí. Ella continuó profesionalmente. Hay un punto adicional, ¿quieres incluir una cláusula sobre no acercarte a tu residencia sin consentimiento escrito? ¿Y que cualquier intento de acercarse a la puerta se considera una infracción? Sí. Y tenga en cuenta también que cualquier presión o contacto indirecto cuenta como ruptura del acuerdo. Anotado. Un descanso. Esperamos a las 4:30 de la tarde. Voy a estar allí. Colgué. Me quedé quieto, escuchando el tic-tac de los relojes de pared, los que Radion y yo trajimos de un viaje hace años. Luego me levanté. El correo electrónico ya estaba en la bandeja de entrada, el borrador del acuerdo, los puntos detallados, los valores, los plazos, la cláusula de prohibición. Todo ahí en blanco y negro como un plan de vuelo en medio de turbulencias, frío, preciso, sin lugar para las emociones. Pero dándole la oportunidad de aterrizar. Faina llamó suavemente a la puerta antes de entrar, sin traspasar el umbral. ¿Y ahí? Listo. Levanté el celular. Hoy a las 4 en el registro civil. Ella no pidió detalles. Solo dije como si fuera obvio. Yo te llevaré. Y me quedo en la sala de espera. Que lo hagas por ti, no por miedo a ellos. Volvimos a beber el té caliente y por primera vez en días, mis ojos no se dirigieron a la puerta. La casa respiraba a otro ritmo, cerraduras nuevas y firmes, el cofre no estaba caliente, pero sí estable. Como el suelo después de una tormenta, todavía blando, pero ya capaz de soportar pasos. A las 4 ya estaba listo, maletín, pasaporte, la lista, la grabadora con la conversación. Al cerrar la puerta, el pestillo sonó fuerte, decisivo.
Faina me esperaba en el portón, con esa mirada de quien ha visto muchas batallas y sabe que la postura cuenta más que las palabras. Vamos. Ajusté el bolso en mi hombro. Hoy firmamos papeles. Dejemos que su conciencia se cuide sola. Caminamos hasta la puerta. Fue entonces cuando el celular vibró en su bolsillo. No fue una llamada, fueron mensajes. La primera, de Roberto. Estaré temprano en la oficina de registro. Firmaré todo. El segundo, de número desconocido, firmado por jurista N. Urgentemente sobre el poder. Necesitamos discutirlo. Miré la pantalla y mi columna se congeló con ese frío familiar, el mismo frío que me hizo revisar las cerraduras 2 veces. Le envié los mensajes a Arlov. La respuesta llegó en segundos. No respondas. Me pondré en contacto y registraré el intento de presión. Mejor así. Faina se cruzó de brazos, leyendo mi expresión. Que se muevan. Vamos a firmar lo que hay que firmar. En la sala de registro, entre paredes de madera oscura y olor a papel membretado, ya estaba Roberto. Sentado en una silla de plástico en el pasillo con la postura encorvada, la chaqueta arrugada y los dedos entrelazados hasta volverse blancos. Poliña no apareció. Se puso de pie cuando me vio, un saludo silencioso. Pasé de largo y saludé a Gleb Petrovich con un seco apretón de manos. Rosa Nikolaevna, ¿está todo listo? El abogado no perdió el tiempo. Sí. La revocación del poder, las notificaciones a los bancos y el acuerdo de reembolso. La notaria, una mujer de voz grave y gesto preciso, comenzó a ordenar los documentos sobre la mesa. Vayamos por partes. La lista de lo robado, pieza por pieza, las sumas sumadas, el total final, 80.000. Plazo, 30 días a partir de hoy. Prohibición absoluta de cualquier intento de contactar o acercarse a mi domicilio. Sin acuerdos verbales, sin excepciones. ¿Alguna infracción? Denuncia inmediata a la policía con anexos, grabaciones de audio y testimonio de Faina. ¿Alguna pregunta? El notario nos miró y luego a Robert. Sacudió la cabeza lentamente como si cada movimiento costara un esfuerzo físico. Yo firmo. Su mano no temblaba mientras trazaba su firma en el papel, pero sus nudillos estaban blancos por estar tan apretados. No discutió, no negoció. Solo que antes de entregarme el bolígrafo murmuró en voz baja, como si hablara consigo mismo, tal vez no pueda armarlo todo en un mes. Pero lo intentaré, mamá. Si no funciona, lo entiendo. No respondí. Solo asentí y puse mi firma junto a la suya. El notario selló los documentos con un clic seco. El papel ganó peso y se volvió irrevocable, como una llave que, una vez introducida en una cerradura, ya no se puede devolver a nadie. Robert se detuvo en la puerta. Gracias por darme una oportunidad. No es posible, corregí. Es una orden. Vive dentro de él. Él asintió brevemente y se fue sin mirar atrás, sus pasos resonaron en el pasillo vacío. Faina y yo nos quedamos allí, en silencio. Dentro de mí un vacío limpio como el aire después de una tormenta que arrasó con todo lo podrido. Los días siguientes se prolongaron, lentos y espesos como miel fría. Robert llamaba una vez por semana, con informes breves como boletines de guerra. Vendí el coche, 60 de los grandes. Tomé turnos de noche y encontré trabajo los fines de semana. Ya tengo 96. Ahora 120. La voz ronca e interrumpida por pausas demasiado largas, la voz de quien duerme 4 horas por noche, de quien pasa el día entre almacenes y caminos llenos de baches, los descansos descargando cajas que no son suyas. Faina aparecía todos los días. Me traía sopa, me llevaba a dar pequeños paseos alrededor de la manzana, se sentaba a la mesa de la cocina con la postura erguida de quien lleva una carga invisible. No necesitas ser santa, Rosa. Necesitas estar a salvo. Y con la cabeza bien derecha. El resto viene después. No sé qué pasará a fin de mes, respondí. Veo que se está suicidando. Escucho el cansancio en la voz. Pero el medallón no vuelve. Y la confianza tampoco. Entonces la decisión es tuya, dijo sin rodeos. Ni el suyo ni el mío. Solo tuyo. Una semana antes de la fecha límite, un mensaje, ¿puedo venir a hablar?
Solo si me lo permites. Traje lo que tengo. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de responder, ven mañana. A las 8. Sin sorpresas. La noche siguiente encendí la luz de la entrada con antelación y revisé las cerraduras por enésima vez. A las 8 sonó el timbre. Lo abrí solo con la cadena, según lo acordado. Robert estaba en el rellano, más delgado, con círculos grises bajo los ojos fundidos en su piel. Llevaba un sobregrueso atado con una banda elástica. Aquí hay 120.000, dijo sin levantar la vista. Sé que no es suficiente. Conseguiré el resto como pueda. Tragó fuerte antes de continuar, como si las palabras fueran piedras, pero antes de que decidas, necesito decirte algo que nunca le he dicho a nadie. Permaneció allí inmóvil con los nudillos blancos otra vez, como si la confesión lo aplastara por dentro. Aquí hay 120.000, repitió. Sé que no es suficiente. Yo conseguiré el resto. Pero... Cerró los ojos por un segundo. Necesito decir lo que nunca le he dicho a nadie. Solté la cadena sin decir palabra. Hablar. Me perdí, mamá. La voz se quebró. Cuando papá murió, fingí ser fuerte. No hablé contigo, no hablé conmigo. Trabajé, construí una fachada de hombre fuerte. Hizo una pausa y respiró hondo. Entonces conocí a Poliña. Estaba decidida, ruidosa y por un tiempo pareció más fácil. De hecho, le acabo de dar el volante. Cuando todo se vino abajo, elegí el camino más cobarde, no acudir a ti, no admitir que me estaba ahogando. En cambio, entré en tu casa como un ladrón. No estoy pidiendo perdón. Quiero ser el tipo de hombre del que papá no se avergonzaría. Un día. Escuché esas palabras y sentí que llenaban un vacío que había estado cargando durante 5 años. No hay excusas tontas. Solo la verdad cruda. Quédate con el dinero, dijo soltando la cadena. Entré. Por un minuto. Un minuto, ¿me oyes? Sin privilegios del pasado. Cruzó el umbral como si pisara un cristal, cauteloso. El sobre pesaba en mi mano. No voy a presentar una denuncia ahora, dije lentamente. Ahora no. Firmarás una adenda, los 60.000 restantes se pagarán a lo largo del tiempo, no solo en efectivo. Una vez al mes cuando te llame vendrás a ayudar, arreglar la pared, arreglar el techo, cuidar el jardín, pequeñas reparaciones. Y hablaremos. En verdad. Sin ese vale automático. Pero recuerda, no habrá llaves. Ni hoy ni nunca. Cualquier visita solo con mi autorización. Un paso en falso y acudiré a la policía. Esta es tu última oportunidad, Robert. Él asintió instantáneamente como un estudiante que finalmente entiende la lección. No fallaré, susurró. No prometo que será fácil. Te prometo que serás honesto. Bebimos té que ya se había enfriado. La conversación fue a trompicones, con largos silencios, pero por primera vez hablamos de lo que importaba, el primer año después del funeral, cuando nos evitamos y guardamos las palabras hasta convertirlas en cáscaras secas. Su miedo a admitir el fracaso. De mi miedo a perder lo que habíamos construido en 40 años. Cuando se levantó para irse, no pude tocarlo. Él no se movió, no preguntó. Solo dije, esperaré tu llamada. Llamaré, respondí. Si quieres. Él asintió y el pestillo de la puerta cerró la frase como un punto. Al día siguiente Faina llegó como siempre sin ceremonias, con su pirogi y ese brillo testarudo en los ojos. Y luego preguntó sirviendo el té. Aún no he presentado una denuncia. Tomé el dinero. El resto con trabajo y tiempo. Ella asintió. Tu vida, tus reglas. Lo importante son los límites. Amar sin fronteras no es amor, es descuido. Lo sé, respondí. Ahora lo sé. Pasaron las semanas. Robert llamó según lo acordado, siempre avisando con antelación. Aparecía una vez al mes, recogía las herramientas y hacía lo que se necesitaba desde hacía mucho tiempo, arregló la valla torcida, niveló la acera hundida, desbloqueó las canaletas, volvió a pintar la sala de estar donde una vez se reunían los amigos de Radión.
El sonido del taller de herramientas era constante, pausado, como si algo dentro de él también hubiera encontrado un ritmo estable. Nuestras conversaciones se produjeron en pequeñas dosis, sin forzar. Hablamos de papá. Cómo había tratado de ser fuerte y había elegido el pecado fácil en lugar de la conversación difícil. Como no había preguntado cuándo debería haberlo hecho. Como las excusas no tienen magia, pero las acciones a veces sí. Poliña había desaparecido como un sueño ruidoso que se disipa al despertar. A veces, con las ventanas abiertas, se podía oír a los desconocidos reírse en la calle, y pensar en ella ya no dolía. El resto de sus pertenencias fueron donadas, se revocó el poder y se notificó a los bancos. En el registro civil, nuestros acuerdos estaban guardados en una carpeta, la columna saldo deudor se iba completando poco a poco en dinero y en horas. Pocas veces veo a personas actuar de manera tan consecuente y sin violencia, comentó Gleb Petrovich. Hicieron todo bien. Se protegieron. Esto es justicia. No discutí. No fue una victoria. Estaba respirando. La casa, poco a poco, empezó a olvidar el peso de los últimos meses. Dejé de revisar las cerraduras 10 veces, 2 fueron suficientes. Por la noche volvía a encender la lámpara de la cocina solo por el placer de ver su círculo de luz sobre el mantel, como antes. Miré los espacios vacíos de otra manera. Donde estaba el cristal de mamá, él no volvería, pero yo tenía sus recetas y su terquedad heredada. Donde descansaban los relojes de Radión había un vacío, pero recordé cómo se reía mientras manchaba su camisa con grasa, tratando de ocultar la marca con su chaqueta, como si yo no me diera cuenta. El medallón no regresó. Y dejé de repetirlo por vergüenza. Las cosas son cosas. La memoria no es una promesa. Una noche Faina y yo salimos al patio trasero. El cielo en las afueras de Moscú estaba claro, traslúcido, como si el verano hubiera limpiado el polvo de las estrellas. El aire olía a tierra húmeda, a hierba recién cortada. Entonces preguntó ella. ¿Es posible vivir? Sí, respondí. La nueva manera. ¿Cómo esto? No dejes entrar a nadie que llegue sin haberlo pedido. Incluso si es sangre. Y no. No dejes entrar en tu alma a quienes llegan con las manos vacías. Aunque sean de sangre. Faina rió una risa seca, casi un desafío. Escribe eso en la puerta, dijo. Ya hay cerraduras en la puerta, respondí. Pero en el alma, grabo. Pasé los dedos por el frío mechón de la cerradura, y de pronto recordé aquel primer día, cuando me dijo que una madre tiene derecho a tener candados que nadie pueda romper. Tenía razón. No toda puerta cerrada es amargura. A veces es solo el recuerdo de ti mismo. Y eso no te hace cruel, te hace sentir completo. Esa noche Robert apareció con otro sobre y un puñado de tornillos, pidiendo ayuda para armar los estantes de la despensa. Hablamos lo mínimo necesario, solo lo que la verdad puede manejar en un solo crepúsculo. Todavía no sabíamos cómo abrazarnos. Pero al despedirse sostuvo mi mirada un segundo más y murmuró, todavía estoy recogiendo los pedazos de mí mismo. Gracias por no dejarme desmoronar. No fui yo, respondí. Fuiste tú. Simplemente dejé de ayudarte a destruirte. Él se fue y la casa se quedó conmigo, tranquila, protegida, mía. Puse la tetera a hervir y me senté a la mesa. En la ventana el destornillador de mi padre, pesado, con el mango de madera aún caliente de recuerdo. Sonrisa. Algunas cosas no se recuperan del empeño, regresan de donde nunca debieron haber salido. Afuera el jardín se estaba oscureciendo, casi un espejo del mío. Cerré la puerta con llave, en principio, solo una vuelta. Y por primera vez en mucho tiempo lo entendí. El silencio de aquel lugar no estaba vacío. Fue una promesa. No el que compran con dinero ajeno o con falsos juramentos, sino el que construyen con sus propias manos, con candados, con palabras, con límites. La promesa de seguir viviendo. No a pesar de todo, sino por todo. Porque solo lo que decides conservar, nadie te lo quita.